tema más. No es presentar el copy que estamos acostumbrados. Vamos a internet, vamos a la computadora, vamos al celular y agarramos y copiamos. Copy. No, este está procesado, está reflexionado y está pensado en ustedes. Lo que decía Paulo Freire, ¿qué significaba esto? Concienciar es un abrir de la conciencia a nuestra realidad. ¿Y cuál es nuestra realidad? Es nuestra base. Hasta los 2 años son el futuro de la humanidad. Estos niños, hasta los 2 años, son potencialmente el adulto del futuro. Si nosotros no nos preocupamos de ese niño en esas primeras etapas, ¿en qué estamos pensando? En el futuro, en un futuro incierto. Por lo tanto, hemos querido rescatar este tema que muchas veces me han criticado y con orgullo lo digo. Me dicen la adoradora de la lactancia materna y con orgullo. He sido representante a nivel nacional muchos años, a nivel de Bolivia, con la OPS OMS. Hemos tratado de llevar este tema adelante. Hace 8 años que lo hacemos en la facultad. Y como les digo, yo quiero que esto se refleje en el trabajo realizado. Si ustedes ven, todos esos trabajos pequeños parecen insignificantes, pero están hechos con amor y están hechos de ayer a hoy, o si no, de la semana anterior a hoy. Entonces, para mí es un orgullo siempre hacerme cargo de este tema y por lo tanto lo que queremos demostrar es que todo el conocimiento, toda la preparación que tenemos lo estamos dando a ustedes. No somos improvisados. Y vamos a decir algo. Soy pediatra de más de 25 años. Tuve la suerte de hacer mi posgrado en México. Tuve la suerte de ser ex becaria de Corea y sí lo voy a decir con orgullo. Y no es un meme esto. Y así como yo, hay mucha gente que quiere brindarles a ustedes todo lo mejor que tiene en su arsenal académico. Y por lo tanto, yo quiero demostrarles que cuando uno quiere, en lo más sencillo puede brillar. Esto es algo muy sencillo y muchos van a criticarnos. ¿Cómo nos presentan la lactancia materna? Pero quiero hablar con ustedes al final de la sesión, ¿sí? Entonces, voy a presentarles con mucho agrado a las personas que van a estar a cargo de la presentación. Me gustaría que se presenten uno por uno. Es Christopher Castelo, es el que va a iniciar el seminario. Vamos a tener posteriormente a Alex, ¿su apellido? No me puedo acordar los apellidos, pero me voy a hablar de los nombres. Alex, a Adriana y a Janet. Y están con el grupo, van a ver ustedes en la lista de la presentación, toda la lista de los colaboradores. Muy bien, entonces vamos a darle la palabra a Cristina. Bueno, con tan grata introducción vamos a iniciar con el tema, a lo que nos compete, ¿no? Yo voy a empezar con la parte de introducción, antecedentes históricos y enfoque legal. Iniciamos por entender qué es la lactancia materna. La lactancia materna es la alimentación del bebé con leche de la madre, brindándole nutrientes y defensas esenciales para su desarrollo y su salud. Esto, a lo largo del tiempo, es demasiado importante, como vinimos recalcando con la doctora. En esta imagen podemos ver el acto de la lactancia con un bebé y un seno, ¿no? Para entender más a profundidad todo lo que estamos hablando, vamos a iniciar con lo que serían los tipos de lactancia. Entre estos tenemos 4 tipos. La lactancia materna exclusiva, esta muchas las conocemos. Vamos a dar al bebé la pura leche de la madre durante aproximadamente 6 meses exclusivamente. Como segundo punto, tendríamos la lactancia materna predominante, donde le damos de la misma forma la leche materna en su mayoría, pero podemos combinarlo con lo que serían otras sustancias como infusiones, como agua. Y luego tendríamos la alimentación complementaria, donde en esta parte vamos a dar también la lactancia materna. Nunca se deja de dar la lactancia materna, pero para suplir lo que necesita el bebé vamos a añadir lo que serían otros alimentos, como por ejemplo papillas y otras cosas que pueda digerir el bebé. Como sabemos, no puede digerir lo que nosotros podemos. Y el cuarto punto, que sería un concepto de relactancia que no muchos conocemos, pero vamos a explicarlo aquí, es cuando la madre deja de lactar por un tiempo al bebé y va a volver a dar de lactancia. Esto se hace con un sistema muy complejo, pero es posible, se puede hacer. Se necesita paciencia y amor de la madre, obviamente. Organizaciones como la UNICEF, la Organización Mundial de la Salud y su asamblea, la Asamblea de la Organización Mundial de la Salud, plantearon un objetivo, el objetivo de aumentar, el objetivo global nutricional
el 50% de aumentar la tasa de incidencia de la lactancia materna exclusiva. En cuanto a los antecedentes históricos, la lactancia materna es tan antigua como la humanidad misma. Se puede ver desde jeroglíficos, monumentos de la época de la prehistoria o en Egipto, donde los faraones iniciaban con esto, o también en la época romana, donde existen hasta leyendas, como por ejemplo la de Rómulo y Remo en la creación de Roma, donde se data de la lactancia. O las nodrizas que tienen un papel muy importante, que van a ser las actoras principales, principales y secundarias al mismo tiempo, porque van a dar lo que será la lactancia a la madre cuando éstas no pueden. En Grecia, grandes pensadores como Hipócrates, Aristóteles o Sorano de Pesos ya manejaban conceptos generales que hoy en día lo manejamos todos, ¿no? Como el uso del calostro, la lactancia materna exclusiva o el tiempo de lactancia hasta 2 años. Y en la Segunda Guerra Mundial, un hito muy importante para la humanidad, donde muchos hombres, muchos adolescentes, muchos jóvenes fueron a la guerra y causaron una repercusión importante en lo que sería la creación de las industrias, porque en esta época las personas, los hombres morían, ¿no? Y las mujeres eran las que iban a reemplazarlos a las industrias. Esto dejaba un poco de lado a la lactancia materna por el tiempo, por el esfuerzo que hacían las madres, y también en esta misma época las madres tenían variedad de hijos para poder cubrir lo que estaba perdiendo. Es por eso que en esta época también existían lo que eran las violaciones y hijos que no eran muy bien correspondidos y por tal forma no tenían ese afecto para dar la lactancia, ¿no? De esta forma entra la industrialización. En la industrialización vamos a la creación de lo que sería la leche en fórmula. La leche en fórmula que empezó con una de sus empresas pioneras como es Nestlé, mezclando lo que es la leche de vaca diluida con agua y con azúcar. Esto fue muy de gran ayuda para lo que serían las madres, pero consecuencia de esto hizo a estas empresas las más grandes y más poderosas económicamente. Y ya a lo que conocemos hoy día como la leche pasteurizada, ultrapasteurizada y que consumimos. En el enfoque legal vamos a dar puntos importantes de lo que es lo legal porque es bastante amplio, pero iniciamos con lo que sería la ley 3460, que es el fomento de la lactancia materna y comercialización de sus sucedáneos, como podemos ver en la imagen. Esta está reglamentada por el Decreto Supremo 0115 y también existen otras leyes que cubren a la madre, como por ejemplo la Ley General del Trabajo en su artículo 61 que da una licencia a las madres de 45 días antes y después. La Ley 13214, que es una amplia disposición de la licencia mencionada anteriormente, y el Decreto Supremo 21637, que es el subsidio de la lactancia materna que le corresponde a cada madre. ¿Todo para qué? Para un objetivo general. El objetivo general es disminuir las altas tasas de mortalidad y desnutrición en menores de 2 años. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Apoyando el programa de desnutrición cero y la ley misma que mencionamos, 3460. Una vez entendido esto, vamos a pasar a lo que sería la anatomía, fisiología y técnicas por mi compañero John. Tengan muy buenos días aquí los presentes. Bien, el día de hoy hablaremos conmigo acerca de la anatomía y la fisiología de la mama. Específicamente hablaremos acerca de la anatomía de la glándula mamaria, para la cual requiero que todos los aquí presentes recordemos estas estructuras, que son muy básicas y ya las vimos en anatomía en años anteriores. ¿Cuáles son estas? El pezón, que es aquella pequeña protuberancia que se encontrará rodeada por un área pigmentada que se denomina areola. Se puede observar aquí en la imagen. Sin embargo, con respecto al pezón, podemos decir que esta presenta ciertos orificios que se conectan con estructuras como ser los senos galactóforos. Estos senos galactóforos tendrán una vital importancia en la acumulación de lo que es cierta cantidad de leche para que así se dé lo que es la lactancia materna. Sin embargo, si continuamos este trayecto con respecto a las glándulas
perdón, con respecto a los senos galactóporos, observaremos que van llegando a ciertas estructuras que se van ramificando y podemos observar estructuras como ser lóbulos y lobulillos glandulares. Sin embargo, aquí tenemos una imagen en la cual podemos observar, ¿no?, vista desde otro plano, cómo estas estructuras se correlacionan. ¿Cómo es esta correlación? Pues aquí observamos pezón, senos galactóporos, conductos galactóporos, aquí tenemos a los lobulillos y finalmente una estructura bastante importante que nos ayudará a comprender lo que es la fisiología de la lactancia y cómo ésta se llega a mantener posterior al nacimiento del bebé. Entonces, para adentrarnos un tanto más a la fisiología de la lactancia, es necesario que nosotros comprendamos que esta comprende estos tres conceptos, que es la mamogénesis, la galactogénesis, que a su vez se llega a subdividir en dos, galactogénesis 1, o también conocida como lactogénesis 1 y lactogénesis 2. También tenemos a la galactopoiesis. Esta será esta etapa de la fisiología de la lactancia, pero donde nosotros encontraremos un estímulo principal y bastante importante para que se mantenga la lactancia materna. Pero veamos, mamogénesis. Decíamos que netamente esta tendrá relación con el desarrollo de la mama desde la niñez hasta el embarazo como tal. Es decir, la mama se va preparando estructuralmente hablando con respecto a esos conductos que veíamos previamente. Y aquí está. Estos conductos en cierta etapa de la edad se van ramificando hasta llegar a esta etapa en donde el lobulillo, es decir, también si lo vemos desde un punto más histológico, podríamos mencionar, los alvéolos, cuya estructura de vital importancia se va a encargar de la producción de leche ya durante el embarazo. Y como se puede observar aquí, quiero que recuerden esto, por favor: el alvéolo y la célula miocontráctil. Ahora, mamogénesis. Previo a la pubertad, desde la niñez hasta el embarazo, hasta que el bebé llegue a nacer. Previo a la pubertad, estos conductos que mencionábamos se encuentran atrofiados. Todavía no tienen la capacidad para llegar a proporcionar ese recorrido a la leche. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Durante la pubertad existen ciertos factores hormonales, como ser los estrógenos, que van a promover una ramificación de estos. Pero en esta etapa todavía no se encuentra lista para la producción de leche como tal, hasta que llega la maduración sexual y el embarazo. Pero quizá algunos aquí se lleguen a preguntar: si me estás diciendo que esta estructura ya está casi lista, ¿por qué entonces no se produce la leche como tal durante el embarazo? Eso sucede porque durante el embarazo, nuevamente, existen factores hormonales por la presencia de progesterona en la placenta que impide la producción de la leche. Decíamos nosotros entonces, lactogénesis se subdivide en dos: lactogénesis 1, lactogénesis 2. Esta etapa en donde la leche todavía no se produce a tal punto que pueda llegar a nutrir al bebé, ocurre en lactogénesis 1. Lactogénesis 2 ocurre cuando el bebé ha llegado a nacer, es decir, los primeros días del embarazo. Los primeros días después del embarazo. Es aquí, en este momento, en donde ya ocurre una producción de la leche. ¿Por qué? Porque ya no existe este factor hormonal que mencionábamos previamente durante el embarazo, el cual era la progesterona que se daba, ¿no?, por la placenta. Ahora, entonces, ¿qué era galactopoiesis? Galactopoiesis para nosotros era el mantenimiento de la eyección láctea, de la producción láctea, que en este caso la succión llega a ser el estímulo principal. Esto ya es posterior, es decir, cuando el bebé ha llegado a nacer. ¿Y qué factores hormonales contribuyen a la producción de leche? Pues aquí son la oxitocina y la prolactina. Pero como estímulo principal tenemos la succión, que envía ciertos impulsos, señales eléctricas a nivel del hipotálamo
en donde la adenohipófisis llega a producir lo que es la prolactina y en la neurohipófisis se llega a acumular la oxitocina, teniendo cierta actividad en lo que es uno, ya mencionábamos anteriormente, esta estructura que era el alveolo. Al nivel del alveolo se va a dar la estimulación por la prolactina que va a estimular la producción de leche. Y a nivel de la oxitocina existe una célula que está alrededor de esta, que es la célula miocontráctil, que se encargará de la eyección de la leche. Ahora, una vez que el bebé llega a nacer, entonces se llega a dar cierta producción de leche. Las primeras producciones se denominan calostro. Se caracterizan básicamente porque estos le brindan inmunidad al bebé, llega a tener un efecto de barrera en el tracto digestivo con respecto al amnios. Y este se llega a producir hasta el tercer día. Pero pasan los días, ¿qué es lo que sucede? Alrededor del segundo al quinto día, la leche se llega a transformar. Creo importante que vayamos asentando esto, que la leche materna en este caso es una sustancia viva que se va a ir adecuando a las necesidades del bebé con el paso de los días. Y aquí tenemos a la leche de transición, que se caracteriza por tener mayor acumulación de agua y lactosa. Sin embargo, la que le sigue a la leche de transición llegaría a ser la leche madura, que esta se llega a producir entre el 10º y 14º día en adelante hasta los 2 años. Pero ojo, recuerden galactopoiesis. ¿Recuerdan que el estímulo principal era la succión? Pues depende mucho que este estímulo se siga dando en esta etapa para que se llegue, ¿no?, a esta cantidad de tiempo. Y aquí tenemos una imagen, ¿no?, que nos muestra cuáles son los múltiples componentes que llega a tener la leche como tal. Sin embargo, más adelante, en una presentación continua, irán viendo cuáles son los beneficios de cada uno de estos. Y aquí podemos observar, o podríamos hacer una comparación con respecto a la leche materna, la leche de vaca y la fórmula. Ya hace un momento asentábamos algo. La leche materna es una sustancia viva. ¿Cuál es una de sus características importantes? Se va adecuando a las necesidades nutricionales del niño, cosa que no hace la fórmula, porque es estática, no va evolucionando, no va cambiando como ser la leche materna. Sin embargo, uno de los beneficios que le proporciona la leche materna es la inmunidad, cosa que no hace la leche de vaca. La leche de vaca le proporciona la inmunidad solamente a su cría. Sin embargo, el consumo de la leche de vaca puede causarle reacciones alérgicas al niño. Ahora, observaremos cuál es una correcta técnica para amamantar. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que no podríamos tener una técnica correcta sin estos 5 pasos. ¿Cuáles son? Pues las señales tempranas de hambre. Quizá muchos o algunos tengan sus sobrinos, algún familiar con un bebé, y esto espero que les sea de utilidad. ¿Cómo identificamos señales tempranas de hambre? Pues, en señales tempranas de hambre, nosotros podemos observar al bebé un tanto inquieto, podemos decirlo. Empieza a mover los brazos, las piernas, e intenta realizar lo que es el chupeteo. Intenta llevarse la mano a la boca. Pero ya cuando vemos señales intermedias, observamos al bebé muy agitado. Empieza a agitarse a tal punto que ya insiste demasiado con el chupeteo. Eso sería con respecto a señales tempranas de hambre. Postura de la madre, bastante importante después del parto. ¿Qué posturas puede llegar a adoptar? Puede estar recostada, como se observa en la imagen, también sentada. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que si va a realizar esta posición de sentada, esta debe estar reclinada en un lugar bastante cómodo, debido a que puede ocasionarle dolores en la espalda posteriormente. Ahora, en el tercer paso, posición del bebé. ¿Cuál es la posición correcta del bebé? Este debe estar alineado entre el lóbulo de la oreja, el hombro y también la cintura. Pero con respecto a la posición de la madre y en la posición del bebé, esta puede llegar a variar. ¿Cómo?
pueden optar por una opción de caballito, es decir, tenemos a la madre sentada, pero si observamos la imagen, aún se siguen cumpliendo esos criterios que mencionábamos. ¿Cuáles eran? El lóbulo de la oreja, el hombro y la cintura, ambos, todos alineados. También se puede optar por otra posición, que es la del balón de rugby y la de ejercicio, pero siempre, ¿no?, tratando de mantener esta posición del bebé. Otra, agarre del bebé. En el agarre del bebé, nosotros debemos tomar en cuenta que este debe cubrir con los labios evertidos el área de la areola, cubriendo lo que es, o haciendo contacto con el mentón mismo. El quinto, ¿cómo es que puede llegar a tener una correcta técnica para realizar el agarre? Normalmente la madre acerca en forma de C el seno materno hacia lo que es el labio del mismo y automáticamente por reflejo el bebé llega a abrir la boca. Y es justamente en ese momento en donde la madre debe acercar el seno en forma de C para que éste llegue a tener este agarre. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que existe un quinto paso, la succión del bebé. ¿Cómo llegamos a corroborar nosotros que el bebé está teniendo una succión? Uno, debemos observar las mejillas llenas de leche y además también la deglución de la leche misma llega a ser audible. Bien, a continuación, Adriana les hablará acerca de las ventajas de la leche materna y los problemas que ocurren durante esta. Buenos días a todos. Vamos a continuar, después de tener un pantallazo de más o menos qué es lo que es la lactancia materna y tener un previo conocimiento, vamos a continuar con las ventajas y los problemas de la lactancia. Bien, para las ventajas vamos a hacer una pequeña pregunta de qué ventajas de la lactancia conocemos. Por favor, participen, si no voy a sacar una de esas. Inmunización. Chicos, ¿me pueden ayudar por favor con... ¿Otro, chicos? ¿Qué? Es gratis. ¿Otro? ¿Cómo? Vínculo con la madre. Ya, uno más. Boris. Ya. Por favor, a Nicolai, allá y a Boris. Ya, chicos, muy bien todos. Yo creo que todos tenemos una idea previa de qué ventajas nos puede dar, ya sea por conocimiento que nosotros vamos adquiriendo o porque alguna vez lo hemos escuchado. Bien. Entre las ventajas que mencionan, tenemos la ventaja nutricional, la ventaja inmunológica, la ventaja afectiva y la ventaja económica. Vamos a ir viendo cada una de ellas. En cuanto a la ventaja nutricional, tenemos que la lactancia cumple con las 4 leyes de la alimentación. Estas son alimento completo, alimento adecuado, alimento equilibrado y biológicamente estéril. Ahora, ¿por qué decimos que es un alimento completo? Porque cuando nosotros damos de lactar al bebé, vemos que la leche contiene proteínas como la caseína, nitrógeno proteico como la urea, la creatinina, contiene ácidos grasos, lípidos, triglicéridos, contiene hidratos de carbono como la lactosa y también oligosacáridos que son muy, muy importantes. Además de todos estos componentes que les acabo de mencionar, la leche materna tiene agua y vitaminas como la vitamina E, la vitamina A y la vitamina C. Ahora, ¿por qué decimos que es un alimento adecuado? Como ya mencionaba John, la leche proporciona la cantidad de nutrientes necesarios según los requerimientos del bebé, según la edad del que el bebé va creciendo. Entonces, como ya mencionó, tenemos el calostro. El calostro tiene alta concentración de inmunoglobulina A, lactoferrina, que ayuda contra las infecciones digestivas y respiratorias. Ahora, también es muy rico en factores de crecimiento, que eso ayuda a la maduración del aparato digestivo del bebé. Tenemos la leche de transición, como ya mencionó también, que en esta leche ya van disminuyendo las inmunoglobulinas. Y tenemos la leche madura, que tiene una menor cantidad de proteínas y es una fuente muy importante de aminoácidos. Y esto es lo que ayuda al crecimiento acelerado del bebé. Después tiene una mayor cantidad de grasas y también tiene mayor cantidad de lactasa, que eso ayuda en la energía que le va a proporcionar al bebé. Ahora, es un alimento equilibrado. ¿Por qué? Esto vamos a hablar sobre la leche madura. ¿Por qué? Contiene hidratos de carbono, contiene proteínas y contiene ácidos grasos. Acá podemos evidenciar que la mayor cantidad de lo que el bebé va a consumir es agua,
pero también tenemos 7% de hidratos de carbono, 1% de proteínas y 4% de ácidos grasos. Ya vamos a hablar sobre lo último. ¿Por qué consideramos que es biológicamente estéril? O sea, cuando el bebé va a succionar el pezón, ¿por qué no se infecta directamente con cualquier bacteria o virus que existe en nuestro medio? Es porque contiene factores antimicrobianos. La mamá secreta un poquito de leche y lo va a esparcir en el pezón. Esta leche contiene IgA, lisozima, lactoferrina y también contiene algunas bacterias beneficiosas como el lactobacillus y el bifidobacterium, que esto también ayuda a fortalecer la microbiota del bebé. Bien, ahora sobre la ventaja inmunológica, que creo que es muy importante, que creo que es una de las principales cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta, es porque la leche te proporciona, es antiinflamatorio, ayuda a la inmunidad pasiva, estimula la inmunidad natural, madura, repara tejidos, además que contiene 200 agentes inmunológicos que todavía la ciencia no ha podido reproducir. Protege al bebé frente a las alergias y reduce el índice de infecciones graves, que vamos a ver más a detalle. En una sola gotita de leche podemos ver que del 80 al 90% es IgA, pero no solo contiene IgA, también contiene IgA e IgM, que es la primera barrera de defensa de nuestro cuerpo. También contiene lactosa y oligosacáridos, promueven el crecimiento de los lactobacillus y bifidobacterium, que ya mencioné. Es 5 a 10 veces más factores de estimulador de neutrófilos, de macrófagos, además que tiene lisozima y lactoferrina, que destruye las bacterias gram positivas y gram negativas. También tiene osteoprotegerina, que es 1000 veces más alta en una gotita de leche que lo que nosotros tenemos en nuestra sangre. Ahora, ¿cómo es que esto funciona? Cuando un virus o una bacteria ingresa a nuestro cuerpo, la cadena de glicanos ayuda a que éste penetre en la barrera intestinal. ¿Cómo funciona entonces? Los oligosacáridos que tiene la leche materna evitan que exista esta unión de bacteria-virus con la cadena de glicanos y penetre. Entonces, la cadena de oligosacáridos, como se ve acá en la tercera imagen, se une a las bacterias y evite su penetración. Entonces, de esa forma se evita la infección. Aquí hay una imagen que me parece muy bonita, que es porque una gota de leche contiene más de 1 millón de glóbulos blancos y estas células a la vez contienen anticuerpos que ayudan a combatir infecciones y enfermedades. Bueno, quiero que tomen en cuenta todos, hombres y mujeres, que la lactancia es bastante importante porque algún día van a ser mamás y algún día van a ser papás. Y el 99% va de la mamá, pero el 1% de que haya esa eficacia depende también del varón, ya sea papá, primo, amigo, lo que sea, es muy importante el apoyo. Ahora, la ventaja afectiva que mencionaban es por el vínculo. Y ahí dice, ¿no? La tetita es mágica por muchas cosas, pero sobre todo por el vínculo, que es algo que no se puede explicar, simplemente se puede sentir. ¿Cómo funciona este vínculo? Es por la generación de oxitocina, el contacto visual de la mamá y el bebé, escuchar la voz de la madre al hablar, la olfacción del recién nacido hacia el pezón, el sentido del gusto cuando está lactando y el contacto piel con piel. Vamos a ver una de las ventajas, que es la económica. ¿Por qué hay una ventaja económica? Por lo que decía, ¿no ve? Aquí 100% gratis. Vamos a ver cómo la lactancia materna es mejor que la leche de fórmula. Bueno, decían 100% amor, 100% natural, 100% saludable y además 100% gratis. La leche de fórmula. Vamos a tomar en cuenta que en nuestra sociedad el sueldo mínimo de una mujer puede ser 1.000, 2.500, de eso ya va variando. Pero veamos, hay un recién nacido, no le queremos dar leche materna. Vamos a ver, en un mes, por lo menos un recién nacido va a necesitar 2 latas de leche de fórmula, que aproximadamente cada una cuesta 294,60. Después, un biberón, o va a necesitar aproximadamente 3 biberones para ir rotando, que cuesta 100 bolivianos cada biberón aproximadamente, puede variar el precio. Va a necesitar pañales, toallitas, conjuntos de ropa, y ya estamos obviando, ¿no? Las necesidades de la mamá, la comida, la verdura, luz, agua y todo lo que hay que pagar. Entonces, más o menos se hace 1.581 bolivianos con 50 centavos. Si comparamos con el sueldo mínimo de la mamá, vemos que es un gasto muy fuerte que podemos evitar solo con la lactancia materna, que es la leche de fórmula. Ahí por lo menos ya evitamos 500 bolivianos del gasto que nosotros vamos a invertir. Ahora, vamos a ver las ventajas para la madre. Es un ahorro económico, como ya hemos mencionado. Hay ventajas para la mamá y para el bebé, como ya hemos ido viendo. Vamos a ver un resumen. Disminuye el riesgo de cáncer de ovario y de mama en la mamá. Disminuye el riesgo de depresión postparto por la generación de oxitocina que he mencionado. Facilita la regulación del peso previo al embarazo. Previene osteoporosis, anemia, ayuda a establecer el vínculo positivo emocional.
reduce los niveles de grasa, niveles de colesterol y permite que el útero se recupere mucho más rápido con la lactancia. Ahora, para el bebé, facilita la digestión, disminuye la mortalidad infantil, protege contra infecciones potenciando la inmunidad, aumenta el rendimiento académico, disminuye el porcentaje de desarrollo de leucemia, linfomas, además que hay menor riesgo de asma y alergias. También hay menos porcentaje de desarrollo de diabetes tipo 2 y de obesidad. Ahora, más allá de las ventajas, sabemos que hay problemas que nosotros podemos encontrar en nuestra sociedad. Entre ellos, hay problemas maternos, problemas de lactante. Entre problemas maternos, psicosociales y clínicos. Y de lactante vamos a ver a continuación. Ahora, en nuestra sociedad nosotros podemos observar que se puede presentar que hay madres solteras, que hay depresión materna, que hay madres adolescentes, que también existe la violencia intrafamiliar y que hay falta de apoyo moral, afectivo, económico y social de una mamá. Todos estos factores se pueden enfocar en una sola madre boliviana. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ver la lactancia materna no es todo color rosa? Por eso es muy importante el apoyo de la sociedad, de la pareja y de todos. Viendo las dificultades clínicas que puede presentar la mamá, está el dolor, congestión mamaria, grietas en el pezón, micosis mamaria, mastitis, nódulo y absceso mamario. Bien, cuando uno está lactando, la principal molestia que tiene es el dolor. ¿Por qué? Porque existe el dolor, hay baja eyección de leche, el niño llora de hambre, la mamá se angustia, entonces disminuye aún más la producción de leche. Bien, vamos a ver que las grietas en el pezón se produce por la mala técnica alimentaria que le estamos dando al bebé. Si nosotros conocemos la adecuada técnica, no se va a presentar este dolor, que muchas veces es demasiado doloroso, y esto hace que la mamá se desanime muchas veces de dar de lactar. Después tenemos la congestión mamaria. Esto se debe a que hay mayor producción de leche de lo que el bebé puede consumir. Entonces la mamá tiende a tensarse, a doler. Entonces lo que nosotros podemos hacer es darle más lactancia al bebé o sacar la leche y guardarla. Si no se resuelve la congestión mamaria, existe la mastitis, que ya es un tipo de infección. Puede presentar bastante dolor, puede ser una infección bacteriana o no, pero esta mastitis tiene que ser resuelta sí o sí, porque si no se produce el absceso mamario, que ya es la acumulación de pus en el seno, que se siente una masa palpable y esto ya necesita tratamiento quirúrgico. Ahora, la micosis en el pezón, comúnmente por la Candida albicans, cuando hay mucha humedad en el pezón, esto produce dolor, hay dolores punzantes y también es porque la mamá no tiene mucho cuidado tal vez al sacar y demás. Ahora, se presentan problemas de lactante, pero estos problemas de lactante pueden ser motoras, como paladar hendido y labio leporino, que esto ya va a producir de por sí una mala técnica alimentaria. Entonces, lo ideal es conocer la técnica correcta, como ya mencionó, que es muy bonito, el labio inferior hacia afuera, labio superior hacia afuera, nariz pegada a la mama junto con el mentón. Ahora, vamos a continuar con mitos y habilidades de comunicación con mi compañera Janet. Buenos días. Bien, vamos a empezar con lo que son mitos y habilidades. Bien, bueno, muchas veces nosotros sabemos, esto es un tema que va a generar, atraviesa las generaciones como también la cultura y las emociones en la lactancia materna. Ahora, hay una pregunta para ustedes. Se dice que la lactancia materna no la pueden dar a aquellas mujeres que tienen pechos pequeños. ¿Ustedes qué opinan? Falso, ¿verdad? Y esto es debido a que el tamaño de las mamas está generalmente dado por la acumulación de tejido adiposo que está presente y no así en la cantidad de las glándulas, por lo cual no hay ningún impedimento para ninguna de las madres, tanto grandes ni pequeñas, ambas pueden dar de amamantar. Ahora, la lactancia materna es dolorosa. Esto es verdad que puede haber un dolor, pero esto es debido a una mala técnica realizada en el hogar del bebé. Además de que se presenta dolor, también la madre puede presentar lo que es grietas en el pezón. ¿Alguien sabe cómo se llega a resolver esto de las grietas? ¿Sí puede participar? Sí, es correcto.
Bueno, la madre tendría que sacarse lo que es la leche con lo que son las manos limpias y con los pulpejos de los dedos alrededor de lo que son las grietas, pasar, ¿no ves? Lo que es con la leche y con eso tendría que aliviarlo, las grietas y con un buen, y después utilizar lo que es un buen agarre, porque esto es por un mal agarre de lo que está lactando el bebé. Bien, es correcto lo que indica la compañera de que si hay grietas en el pezón con la misma leche materna, esta se llega a resolver, va cicatrizando mejor. Ahora, las mujeres con cirugías en los senos no pueden amamantar, es un dicho, pero esto puede ser incierto. Aquellas madres que se llegan a realizar una cirugía por aumento de senos no llegan a lesionar lo que son los conductos ni las glándulas mamarias, las cuales no tienen ningún impedimento. Ahora, en aquellas mujeres que se llegan a realizar una reducción de senos, pueden llegar a lesionar lo que son los conductos y senos y evidentemente esta sí llega a dificultar. Ahora, la leche materna no es suficiente para el bebé. La leche, por su composición, como explicaron mis compañeros, tiene todos los nutrientes necesarios para el bebé. Esto también, pero es acompañado con la alimentación de la mamá para que pueda darle soporte. Ahora, a medida que el bebé también vaya creciendo, esta aumenta en la cantidad de producción y también va modificando su composición, adaptándose a las necesidades del bebé. Ahora, las mujeres con pezón invertido sí pueden llegar a amamantar, aunque esto le puede resultar un poco difícil para el agarre del bebé. Pero para esto podemos optar por técnicas para facilitar el agarre. Estas técnicas se las realiza después del parto. Esta puede ser comprimir el pezón, se lo dice como el sacaleches en cada tomada del bebé para facilitar el agarre. Ahora, ¿por qué no se lo hacemos más antes o antes del parto? Porque al estimular el pezón, al formarlo, sea con estiramiento, con pezoneras o con jeringas, vamos a llegar a aumentar lo que es la oxitocina, la cual va a llegar a generar contracciones uterinas, la cual nos predispone a un parto preterno. Ahora, el consumir cerveza aumenta la producción de leche y calidad. Esto es falso, ya que la cerveza, además de que llega a consumir cerveza, además de que contenga alcohol, y lo cual va a causar efectos en el bebé como irritabilidad o somnolencia, la cerveza va a llegar a disminuir la oxitocina y aumentar la prolactina, lo cual va a dificultar en la eyección de la leche. Bien, muchas veces, bueno, como nosotros sabemos, muchas veces nosotros como personal de salud nos enfocamos simplemente en lo que es la técnica correcta o la producción de leche y dejamos de segundo plano lo que es cómo nosotros nos comunicamos con la madre que tenemos al frente. Y esta decisión o una correcta recomendación o el cómo nosotros nos expresemos, algún comentario que dice la madre, puede ser muy diferente. Puede ser la diferencia en que una madre se sienta apoyada y entre una madre que abandone la lactancia porque se siente juzgada o confundida, ¿no? Para esto vamos a llegar a encontrar 10 habilidades de comunicación. Entre esas, cómo nosotros logramos con una comunicación no verbal. Esto quiere decir que nosotros nos sentemos al mismo nivel de la paciente, que no haya ninguna barrera física por dentro de nosotros, y esto va a hacer que la paciente se sienta tranquila y nosotros también podemos llegar a escucharlas mejor. Y a esto acompañado de utilizar preguntas abiertas para recabar mayor información. El demostrar los gestos y los gestos que vamos a mostrar delante de la paciente, esa puede generar confianza en la paciente como también una desconfianza si no lo hacemos correctamente. Y siempre debemos de ponernos en el lugar de la paciente. También debemos de evitar palabras que juzguen, esto para evitar que la paciente abandone la lactancia. Aceptar todo lo que la madre piensa y siente, pero aceptar no es lo mismo que afirmar. Si la madre está en algo incorrecto, nosotros debemos de informarlos con las palabras correctas. Y a la vez también debemos de reconocer y felicitar a aquella madre que está realizando una buena práctica. A la vez también debemos dar una ayuda práctica. Si vemos a una madre en nuestro establecimiento de salud que su hijo está llorando y
por vergüenza no puede dar el pecho por la sociedad que la llega a juzgar. Entonces nosotros podemos llegar a brindarle un asiento, un lugar, un espacio para que ella pueda sentarse tranquila y darle de lactar al bebé. Así también la información que nosotros vayamos a darle a la paciente deben ser con palabras que ella la lleva a comprender. Y siempre es bueno no dar órdenes y mejor sugerencias a la madre. Ya, después de todo esto, de las recomendaciones que llegamos a dar, vamos a pasar a un punto que es importante, que muchas veces hemos llegado a observar en hospitales como también en centros de salud, que es la iniciativa Hospital Amigo de la Madre y la Niñez, IAM. Esta iniciativa es lanzada por la UNICEF y por la OMS, las cuales lanzan los 10 primeros pasos de la lactancia materna. A esto Bolivia se suma con un paso extra, que es la prohibición indiscriminada de sucedáneos. Ahora, esta iniciativa tiene 3 objetivos, que es promover y apoyar la lactancia materna, informar a la población sobre los beneficios de la lactancia materna, y el tercer objetivo es acreditar a todo aquel hospital materno infantil para que cumpla una lactancia o los pasos de la lactancia exitosa. Ahora, ¿cómo van los pasos de la lactancia materna? Para esto es disponer de una norma que sea de conocimiento por todo el personal en el hospital o centro de salud. A esto a la vez debe capacitarse a todo el personal al 100%. Debemos de informar sobre los beneficios de la lactancia materna hacia las madres. Nosotros también debemos de ayudar a las madres a iniciar la lactancia materna lo más pronto posible y enseñar las técnicas correctas, como también debemos de enseñar aquellas técnicas para mantener la lactancia materna. En este caso, en aquellas madres que trabajan y dejan por un periodo de tiempo a sus hijos para evitar dar una fórmula durante ese tiempo, entonces nosotros podemos llegar a enseñar a las madres cómo es la extracción de leche, cuánto tiempo se las llega a congelar para seguir manteniendo la lactancia. Y la lactancia materna debe ser 100% exclusiva. Asimismo, nosotros como personal de salud debemos de promover lo que es el alojamiento conjunto. Eso quiere decir que la madre y el niño después del nacimiento deben pasar tiempo en una sola habitación. Debemos fomentar la lactancia a demanda del bebé, no así en horarios fijos. También indicar a la madre que está prohibido dar el biberón o chupones, y asimismo también nosotros promover a eso, ¿no? Y nosotros también debemos de fomentar a los grupos de apoyo la lactancia materna. Y por último, prohibir la distribución gratuita y indiscriminada de sucedáneos, esto para tener una lactancia materna exclusiva. Y como dice ahí, viva la teta, fundamos la lactancia materna. Bien, creo que se merece un aplauso más cerrado, ¿no? En primer lugar, quiero agradecer y felicitar el interés que ha presentado el grupo. Como siempre, creo que han sobrepasado las expectativas. Cada vez, cada grupo siempre resulta mejor que el otro. Ellos no han copiado, a pesar de que se les ha dado modelos, ellos no han copiado absolutamente nada. Todo lo que han presentado es inédito, lo han hecho de propia producción, de su iniciativa también ha incluido acá. Entonces, para mí es importante, porque uno de los